Un gusto estar hoy, ahí está mejor, compartiendo este espacio de conversación en presencial además, luego de bastante tiempo de hacerlo con muchos colegas y en muchos lugares a través de internet. Muy agradecido por la invitación de la Fundación BOL y contento de estar por fin en México, al cual no había tenido oportunidad de visitar y que siempre está en la imaginación peruana, pero en general de toda la región. Es cierto que está de moda, entre comillas, en los estudios de memoria, por malos motivos, lamentablemente, y es porque, digamos, ha venido a agregar un asunto de complejidad a la tradicional intervención en torno de la reflexión sobre desaparición forzada y otro tipo de violaciones a los derechos humanos en América Latina, que sobre todo tienen que ver con violencia política. Y en el caso de México, pues tienen que ver con un montón de cosas cruzadas, que no tienen que ver con dictaduras, conflictos armados internos, guerras civiles, sino con, en fin, una Honduras que ustedes conocen mejor que yo y que ha llevado a diferentes interpretaciones en todos lados, algunas más interesantes que otras, algunas, ¿cómo decirlo?, más centradas en lo discursivo, en reflexionar acerca del desaparecido que no está desaparecido, sino que está allí espectralmente desaparecido, pero ese es un asunto que quizá veamos más adelante. Voy a compartirles una reflexión que ha sido el ánimo de la invitación en torno de, en América Latina, qué puede haber estado pasando en términos de los asuntos de memoria, si es que hay algo en particular que compartir en América Latina que pueda conversar con otras experiencias. Y entonces voy a decir dos cosas, más de dos cosas, pero en resumen, dos cosas positivas y como dos negativas, pues así es la vida, ¿no? Vamos a empezar con dos cosas positivas, ¿no? Tal vez han visto, tal vez habrán leído la novela o la película Todo está iluminado, de Safran Foer, la novela, la película dirigida por Schreiber, ya tiene algunos años, hermosa. En ella, el protagonista, que en la película es Elijah Wood, además, en un gran papel, es un coleccionista de recuerdos. Es un descendiente de, él no está muy seguro de qué, pero sabe que hay una historia familiar detrás. Y cuando su abuelo muere, el abuelo le comparte una fotografía donde hay una mujer, él intuye que esta mujer tiene que ver con la sobrevivencia del abuelo en la Segunda Guerra Mundial y hace un viaje hacia Ucrania. Muchas cosas nos llevan hacia Ucrania últimamente. Él también parte hacia Ucrania, hacia buscar el origen de esta fotografía, por qué esta mujer está allí en el álbum familiar y en el momento agónico del abuelo. Es una película hermosa porque está construida sobre la base del humor también. Pero finalmente llegan a un sitio rodeado de girasoles amarillos, donde aún se preserva un residuo, un resto y una persona que ha logrado almacenar los pedacitos de personas y de recuerdos de lo que alguna vez fue un pueblo asesinado por los nazis. Desaparecido. Pero ahí hay, como en
montón de cajitas a lo largo en esa pequeña habitación. Es como un archivo, pero un archivo de gente. Y bueno, entiende, finalmente, no les voy a espolear igual, no llega tanto, pero el asunto está en que hay un viaje para, como dice el título, desde el pasado iluminar todo, ¿no? Y este proceso, digamos, es el tradicional develamiento, al cual estamos acostumbrados a vincular los procesos de memoria en general, digamos. Algo escondido, una historia antigua, un asunto secreto, un olvido muy pretérito y un proceso, en este caso vital, un viaje de alguien, pero también es un viaje hacia el pasado, un viaje subjetivo para reencontrarse con fantasmas, pero que están demasiado fuertes y que hacen que todo adquiera una nueva luz, se estructure en la mente de los protagonistas y tenga desenlaces diferentes. Yo creo que esto tiene que ver con un tipo de tradición de entender los asuntos de memoria, sobre todo europea, que está fuertemente enfocada, con lógica, no por capricho, en la reconstrucción, rememoración, preservación, elaboración de responsabilidades en torno de lo que se va construyendo como singularidades, procesos excepcionales. Digamos, el Holocausto, digamos, sería la cifra que acaba por componer de una manera más clara este tipo de aproximación, pero también tenemos, no sé, los procesos de genocidio que han habido en otros lugares, los pogromos, en fin, los procesos totalitarios, los procesos de descolonización, pero son excepcionales y en tanto singulares ameritan, por lo tanto, una aproximación que los reconstruya y devele los procesos que los hicieron posibles y que permitieron su silenciamiento. De alguna manera esto tiene que ver con el borde de lo irrepresentable, ¿ya? Pero ese es un asunto muy complejo. No por complejo que no se pueda tratar acá, sino es complejo porque, como diría en su momento Semprún, hay un poco de ociosidad en el asunto de la irrepresentabilidad, ¿no? Es decir, sí se puede, ¿no? Lo que pasa es que nos excede quizá en algún momento nuestra pobre utilización del lenguaje, pero llevado al reconocimiento de que nuestro lenguaje es pobre, entonces sí podemos decirlo, asumiendo que somos limitados. En América Latina, sin embargo, creo, y esto es una sugerencia para debatir, nuestra aproximación no es hacia singularidades, y creo que eso es lo que en esencia nos distingue. Nuestra aproximación a la memoria es más cotidiana, es menos singular, está menos vinculada a la excepcionalidad. Estamos mucho más acostumbrados a que los tiempos en los cuales vivimos se traslapen, se superpongan y vivamos constantemente en la constatación de que lo que pensábamos que estaba muy lejos está totalmente actuante, de que aquello que sentíamos que era el antiguo régimen en realidad es un supernovísimo régimen, que nuestros recuerdos muy antiguos en realidad están funcionando plenamente, que actores que parecían que habían quedado muy atrás pueden hacerse del gobierno. Es decir, que actúan los tiempos todos al mismo tiempo, se superponen y que por lo tanto esas violencias o muchos tipos de violencia que organizaron nuestros vínculos sociales coexisten, conviven y se conectan y tejen un cotidiano que al mismo tiempo es opresivo, pero que al mismo tiempo también generan resistencias constantes con capitales que vienen de muchos lugares. No son tan modernos todos.
no vienen de la academia, no son la última moda ni el último grito del conocimiento. Algunos son tan antiguos como resistir por un terreno, ¿no? La recuperación de la memoria oral, las luchas por los límites y las cementeras, que tienen una tradición en regiones rurales muy antigua. Y todo eso que no es ni antiguo ni viejo, sino que es constante, se articula con los procesos más políticos que tienen que ver con nuestros 40 últimos años en toda América Latina de violencia directamente política, como le hemos venido denominando, digamos, gobiernos dictatoriales o guerras, ya sea que sean conflictos armados internos, como le decimos en el Perú a lo que vivimos entre el 80 y el 2000, conflictos de larga duración, violencia política como han vivido en Colombia por, no sé, medio siglo, o dictaduras como en Argentina y Chile, en fin. Entonces hay una articulación donde eso que es directamente institucional, de arriba abajo, en realidad convive, coexiste, se articula con múltiples tiempos, múltiples violencias, y por lo tanto producen un vínculo distinto con el pasado, porque el pasado acaba siendo muy presente, y por lo tanto con los procesos de memoria. Se suele decir, creo que con razón, que un aporte fundamental para el campo de estudios de memoria tiene que ver sobre todo con los trabajos pioneros de Jélin, de Gregori, en torno de concebir la memoria como espacios de disputa. Menos a lo Maurice Halbach, ¿no? Menos a lo vamos a entender cómo se construye la memoria a partir de marcos que le dan sentido y cómo eso ha sido desestructurado y por lo tanto debemos recuperar, ¿no? Toda una tradición que sigue vigente, no es que no siga vigente, pero es un tipo de entrada al tema de memoria, y más como una coexistencia, como diría Paine, de memorias en permanente conflicto y con diferentes cargas de poder. Entonces, digamos, ese sería un tipo de aporte, o un aporte claro de las diferentes aproximaciones que en los últimos años han habido desde Argentina, sobre todo, luego en Chile, luego Perú y luego Colombia, en fin, quienes lo han necesitado, porque acaba conformándose un bagaje, un archivo, una cultura de memoria de la cual todos cogen y beben para aproximarse a sus respectivos asuntos. Pero, insisto, lo que creo que los unifica, más allá de este asunto estrictamente académico, tiene que ver con que en el fondo todos nuestros asuntos son contemporáneos. Todos. O sea, la memoria, nuestra aproximación a la memoria es contemporánea. Tratamos los temas como si fueran de presente porque lo son. Porque no son asuntos de reconstrucción, archivo, develamiento y luego conmemoración, sino son experiencias traslapadas que asoman a cada instante en nuestras coyunturas. Un ejemplo peruano, para que se entienda este asunto de la convivencia de tiempos. Sé que todos lo entienden, digamos, pero voy a ponerlo como un ejemplo. En la reciente última crisis electoral que tuvimos, crisis política, se construyó un escenario donde pugnaban por el poder diferentes representantes de grupos muy conservadores y grupos muy difíciles de describir, pero digamos de izquierda. Alguna izquierda conservadora también, pero en fin, izquierda. Dado que a estas alturas, tanto en el Perú como en muchos otros lugares, el tejido social ha casi desaparecido y las instituciones se han diluido, no hay diques para el intercambio y los vínculos sociales son escasos, vivimos un momento bastante anómico. Lo que se acabó configurando fue un momento de cruzada discursiva, pero también física, entre
los salvadores de la patria enfrente del comunismo, los defensores de la democracia siendo fascistas, y los comunistas que estaban también intentando salvar a la patria de los fascistas, ¿no? Entonces, en ese contexto de cruzada no hay ninguna posibilidad de establecer comunicación alguna. El otro es construido como no solamente un rival o un adversario, sino alguien que va a traicionar los ideales de la República, digámoslo así, y va a entregarnos a las manos de algún tipo de demonio. Chávez, lo que sea, en el caso de los comunistas, marxistas, terroristas, que es así como se planteó el asunto en el Perú, o no sé, del fascismo y el conservadurismo, en el otro caso, el colapso social final. Ante la evidente posibilidad de que el Perú acabara optando por el lado más conservador, fascista y delincuencial, directamente delincuencial, que proponía varios de los candidatos de derecha, digamos, hubo una reacción subjetiva bastante interesante, simbólicamente canalizada por el candidato que acabó siendo nuestro presidente, el presidente Pedro Castillo. Y aquí viene el asunto. ¿Por qué hago esta mención? Porque Pedro Castillo tiene innumerables limitaciones como líder político, digamos. No está a la altura de ese movimiento que catalizó la respuesta a esta posibilidad de convertirnos en un narcoestado directamente. Pero bueno, estaba allí, porque simbólicamente sí sintonizó ¿con qué? Con muchas cosas que empezaron a suceder en esta coyuntura peruana que ya venía de otras crisis sucesivas durante los últimos 5 años, digamos del colapso peruano. Uno podía ver como un escenario parecido a este, digamos, a Pedro Castillo parado y a su lado un inca, ¿no? Manco Cápac, digamos, Manco Cápac ahí parado, dándole el respaldo simbólico de, bueno, para que la gente sintiera que estaba vinculado a un pasado muy antiguo, pero del cual podíamos sentirnos orgullosos, una civilización a la altura de cualquier otra civilización, y que también representaba pues, una resistencia de muy largo tiempo a las violencias distintas, a las dominaciones, subalternidad, en fin, en general. Pero también habían elementos claros, tanto escritos como iconográficos, en torno a Tupac Amaru. Tupac Amaru, el descendiente de los incas que en algún momento se rebeló contra el poder colonial español y que tiene una larga historia entre ocultamiento y reivindicación en la imaginación peruana, porque digamos en algún momento fue dejado de lado por la construcción nacional típica y en otros momentos fue recuperado por gobiernos más de izquierda. En algún otro momento fue recuperado como ícono de una organización subversiva, entonces es difícil convivir con el recuerdo de Tupac Amaru, por lo menos para los grupos establecidos, porque da miedo, básicamente. Lo que movilizó Pedro Castillo, aparte de una fuerte contestación al racismo evidente que diariamente se expresaba en todos lados y de manera masiva, digamos, desde cosas como cómo nos va a gobernar un indio o cómo va a gobernarnos alguien que no sabe hablar el castellano adecuadamente, básicamente porque lo habla un castellano de otra región, que no es Lima, la capital. Pero esto dicho de miles de maneras insultantes, acompañado de esta adscripción a la reforma agraria de los años 60, quizá el momento de mayor avance democrático y destrucción del antiguo régimen en el Perú, nos llevó a una plataforma multitemporal, subjetiva, del cual el más escéptico, finalmente, yo por ejemplo, podía hacer caso omiso a mis innumerables cuestionamientos a esa candidatura de izquierda, digamos, tan elemental, tan básica y tan conservadora en el fondo, pero que nos podía
sabía que nos podía ayudar a vincular un montón de subjetividades que venían de tantos lados, tan antiguos como la herencia colonial y la búsqueda de un Inca, como la reforma agraria y Tupac Amaru, y como la lucha de los profesores, en fin. 200 años para decidir el presidente que va a durar quizá 5. Bueno, eso es un proceso de memoria. Ese es. Político, actuante, complejo. No es que hubieran intervenido allí grandes académicos para delimitar cómo hacemos para que esta memoria se active, se devele, se reproduzca. Simplemente está en los vínculos, en el accionar, en la vida, en el bagaje vivo y actuante de los ciudadanos y ciudadanas peruanas de diferentes zonas, sobre todo de las más alejadas de la capital. Entonces, así funciona, eso es lo que quiero decir. Que no todo en los temas de memoria tienen que ver con procesos intelectualmente diseñados, ni con proyectos que nos llevan a ser consecuencia de procesos de justicia transicional. Que sí, claro que sí. Muchos tienen que ver con ese tipo de respuesta y son fundamentales e importantes, pero otros, los cuales finalmente le van a dar un poco de abrigo, sentido, soporte político y ciudadano, se dan porque la gente está haciendo memoria todo el tiempo. Y está haciendo memoria todo el tiempo porque lo necesita. Lo necesita para resistir, para luchar, para sobrevivir. Y a nadie le pide permiso. O sea, no va a venir a pedirme permiso a mí, ni a la Comisión de la Verdad, ni a nadie sobre cómo tienen que recordar. Todos recuerdan los buenos, recuerdan los malos, recuerdan los terroristas, recuerdan los subversivos, recuerdan los soldados, todos recuerdan. Todo el mundo hace uso, como todos los que estamos en esta habitación, de nuestra capacidad de rememorar o de reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Nadie es el dueño de la rememoración. Así que eso creo que es una de las cosas que pasan constantemente. Un segundo asunto positivo de la aproximación latinoamericana, en el sentido de la vivencia latinoamericana de las memorias, ¿no? Es que de alguna manera, que podrá a uno parecerle poca cosa, triste, no sé, nostálgica, amarga, el ejercicio constante de la violencia, que no es singular, no es excepcional, otra vez, ¿no?, en nuestra región, sino que es un continuo con picos, digamos, con picos y, digamos, extremos de barbarie, eso sí puede ser, pero en realidad es un continuo. Lo que produce sí es víctimas en enorme cantidad. Y las víctimas suelen estar asociadas fuertemente a lo que, digamos, algunos podrían decir los sujetos subalternos de la región, los pobres, los menos favorecidos, en fin, las personas más vulnerables a ser objeto de violencia sin mayores consecuencias, ¿no? Todos podemos entender eso en Colombia, Perú, Argentina, Chile, en cualquier lugar, digamos. Ahora, en países como los nuestros, donde la ciudadanía, digamos, es una promesa eterna, o si no es una promesa, es una sacada de cuentas siempre en déficit, ser víctima ya es algo. Y ese es otro asunto latinoamericano importante. Es cierto que ser víctima no es algo que se desee, es algo que sucede y genera daño. No es una ruta razonable para la construcción de la democracia, pero sí lo es. O sea, ha acabado siéndolo y nos toca constatarlo con toda la tristeza que eso puede llevar. Ser víctima en América Latina, en el Perú y en otros lugares, es mejor que ser solamente nada, que ser solo un expulsado de la comunidad de iguales, de la comunidad nacional, del espacio republicano, bueno, del espacio de compartir las decisiones. Si no eres víctima,
eres un sin voz, ¿no? Como se decía antes, un subalterno más. La víctima es cierto que sufre, ¿no? Y sufrir violencia extrema no es la elección de nadie, ni es un camino virtuoso, ¿no? Pero lo podemos ver. Al sufrir un daño extremo, muy posiblemente no, pero muy posiblemente, y lo vemos, o sea, no es una hipótesis, se genera en los sujetos un movimiento subjetivo que los lleva hacia la participación en el espacio público. Los organiza, posiblemente. Los hace más conscientes de lo que perdieron. Ser víctima es un paso triste, pero un paso hacia ser un poco más ciudadanos. En el Perú eso se ve constantemente, como lo he visto en otros lugares también. La gente está organizada ya no sobre la base de las organizaciones sociales de base, digamos, que son de primer piso, sino con algún tipo de programa que no es el de la sobrevivencia o el control territorial, sino que está vinculado a ideología o derechos. Eso es otra cosa. Y por ese lado no deseado, la víctima se convierte un poquito más ciudadana e interacciona con espacios con los cuales nunca había tenido vínculo, como los sistemas de administración de justicia o el cabildeo entre las autoridades públicas o la directa ocupación de los espacios públicos y de calle. El tejido social, un tejido social cargado de pena, sin duda, también, pero igual se ha nutrido, por lo tanto, de la víctima. En ese sentido, quiero mencionar, porque a mí simplemente a veces me molesta y quiero compartir mi molestia con ustedes, tan entusiasta momento el actual de mis colegas académicos en el mundo entero, en realidad no solo es en América Latina, en contra de, digamos, la deconstrucción en torno de la identidad de la víctima, digamos. Hay todo un enfoque que se centra en el victimocentrismo, entendido como un asunto negativo en el fondo. Vamos a resumirlo así. Yo sé que es más complejo que esto, pero es un asunto negativo por dos motivos. Primero porque, digamos, si tú fueras una víctima, yo me centro en que has sufrido nada más y es lo único que me importa para interaccionar contigo, ya sea como estado académico o otra persona en el mundo, es el daño que has sufrido, tu sufrimiento, y todo lo demás de tu vida no me interesa. Entonces, ¿tiene sentido? Sí. Sí, hasta ahí compro. Hasta ahí compro el discurso, está bien. En efecto, hay que entender a la persona en su ciclo vital y el sufrimiento entonces como parte de una cadena de experiencias vitales. Eso está bien. Pero hay un paso más. Uno, el sufrimiento no es una cosa baladí. Y creo que se ha desprestigiado demasiado el enfoque del sufrimiento en torno del enfoque de la agencia. O sea, a mí constantemente, bueno, mucha de la crítica que se ha dirigido a mi trabajo tiene que ver con no poner enfoque en la agencia, la gente es más que el sufrimiento, la destrucción y el daño. Digo, sí, claro que sí. La gente es agente de su propio desarrollo, de su propia expresión, de su libertad, de su camino, de su qué. Dejemos de lado los asuntos más estructurales para no pensar si realmente la gente es agente de algo, ¿ya? Pero digamos, en los casos que yo conozco directamente, que son un montón, no 2, 3, sino un montón, yo he podido conversar con personas de carne y hueso que me han contado básicamente que su agencia es una miseria, digamos, que han tenido que tomar decisiones que han ido en contra de su voluntad y son decisiones que son criminales. Ahora, ¿son agentes del mal? O sea, un pueblo que decidió matar a sus paisanos para no morir asesinado por el ejército, o viceversa, para no morir asesinado por el Sendero Luminoso, pero digamos por los grupos subversivos, esa agencia, decidir matar a tu vecino o a tu familiar, ¿hasta qué punto esa agencia está construida de una manera tan penosa, digamos? ¿Qué tan agente es alguien constreñido de tal manera por la violencia de grupos con más poder? Por un lado, digamos, dejemos de lado la agencia. Por otro lado, el sufrimiento
el sufrimiento extremo, como diría Honneth, el agravio moral grave, ¿no? Digamos, no el que te digo, que me cae muy mal el bojum, no, sino el grave, ¿no? El que voy y torturo a tu familiar, el agravio moral grave, que desaparezca a tus padres, que ejecute, secuestre a tus hijos, ¿no? Ese. Yo intuyo, digamos, y bien, puedo compartir en todo caso mi experiencia personal. Puedo comentarles que realmente tiene una intervención desestructurante y al mismo tiempo estructurante de tu experiencia vital. Nada vuelve a ser igual. Realmente el sufrimiento o el agravio moral grave cambia a las personas para siempre. Interviene de una manera destructiva, creativa en la conformación de esas experiencias vitales. Por lo tanto, no es baladí centrarse en el sufrimiento. No es algo como que debamos escoger entre la agencia y el sufrimiento. El sufrimiento, lamentablemente, organiza para el futuro nuestra propia experiencia vital personal como nuestra relación con el resto. Y de alguna manera nos hace más lúcidos. Eso, en primer lugar. Y por otro, segundo lugar, para terminar con esta partecita de el renegar un poco de mi comunidad académica, tengo 5 minutos, pero falta la parte negativa, Dios. Se parte de la parte, yo estoy en la parte feliz, ¿ah? ¿Con qué tiene que ver? Sí, esto lo resuelvo solamente en una pincelada. Y es que otra de las críticas fuertes desde el enfoque victimocéntrico, ¿no? El desestructurar a la víctima y centrarse en los sujetos, con lo cual estoy de acuerdo parcialmente, es en que se pone mucha énfasis en la performance social. Se dice, hay una performatividad del sujeto sufriente que hace que en el fondo se construya como un ser pidiente, sufriente, no sé qué, táctico. ¿No? Como sé que me tengo solo 5 minutos, lo resumiré así. Señores y señores, como ya lo habrá dicho Goffman hace un siglo, más o menos, no sé de cuándo es Goffman, pero ya, brillantemente, en toda interacción social cara a cara, la performatividad es un hecho. O sea, todos ustedes están performando ahorita como lo estoy haciendo yo. Todos performamos. ¿Por qué nos molesta la performance de la víctima? ¿Qué te quita su performance si tú también lo haces? Si la aproximación táctica a los recursos, que digamos esa sería la performatividad de la víctima, ¿no? La aproximación táctica a los recursos de justicia, de reparación, de asistencia social, en fin, de lo que sea, de un poquito más de capital simbólico, es lo que todo el mundo hace. ¿Y la víctima qué utiliza para hacerlo? Su sufrimiento. Se puede culpar a alguien o se puede, digamos, denigrar a alguien, denigrar no, porque creo que nadie lo hace, aunque hay un uso perverso en el lenguaje académico en torno a la performatividad. Es algo así como, mira qué vivas las víctimas, cómo performan su sufrimiento, cuando después se están riendo. ¿Y qué cosa quieres que esté llorando todo el día la víctima? En fin, sé que debería pasar a la parte positiva, ¿no? Esta es la positiva, ¿no? Entonces eso. Tal vez, ojalá haya momento para preguntas para seguir desarrollando el punto, pero hay un asunto importante acá, ya que lo esencial es las memorias, ¿no? Siento, ¿no? A partir de mi propio trabajo, la conversación con colegas de diferentes lugares, que hay que evitar un riesgo. Muchos riesgos, pero uno importante. Y es que corremos la tentación frecuente de convertir la memoria en un sucedáneo de la experiencia y de los cuerpos. Hacer memoria nos tranquiliza, nos da buena conciencia, nos hace sentir que estamos haciendo el bien, digamos, que estamos construyendo algún tipo de aparato simbólico que de alguna manera contribuirá en el largo plazo a que nuestra imaginación del mundo sea mejor, o que aliviemos algún daño, que socorramos a algún desvalido. En fin, eso desde el lugar de privilegio y desde el lugar
de abajo, del que vive los procesos, la memoria también genera alivio y un cierto horizonte de articular a otro tipo de demandas más políticas. Pero acaba siendo, en el fondo, puede acabar siendo un sucedáneo de la constatación más honda. La constatación más honda es que, son dos constataciones más hondas si quieren. La violencia nos organiza como sociedad, nos organiza. En los últimos 50 años, por lo menos, los vínculos sociales que por largo tiempo habíamos construido, sobre todo desde el lado socialista y liberal, se han desilvanado. Esa es la verdad. Por eso estamos viviendo lo que ahora nos desconcierta a todos. Regresos directamente de formas del fascismo. Los vínculos sociales se han roto. El vínculo, lo que fundaba el vínculo social, eso de alguna manera ha colapsado. En todos lados, no es en el Perú, ni en Colombia, ni en México, es en todos lados. Pero sí funcionan normas de convivencia. O sea, si bien ese tipo de vínculo ilustrado, humanista, que viene pues de hace 200 años, se ha desilvanado, no quiere decir que no vivamos con normas. No es anomia. Hay discrepo, digamos, de colegas que sienten que estamos viviendo un momento totalmente anómico. No, sí funciona el orden. Se reproduce con vigor. Se reproduce exitosamente sobre la base de otro tipo de instituciones que funcionan con plena salud, digamos, donde la violencia, la coerción, la impunidad y, digamos, subjetivamente el cinismo generalizado y la crueldad son las formas de organización social. Esas son. Entonces, modestamente creo que si no asumimos ese diagnóstico con valor, digamos, si no pensamos, nuestras democracias pobrecitas están un poquito mal por esto, por esta crisis de gobernabilidad, por esta inestabilidad, por esta coyuntura. No, si no vamos al fondo del asunto, si no vemos a que en realidad estamos estructurados de otra forma y sí funciona, nuestros actos de memoria van a ser muy superficiales. Se van a quedar caso en actos de autosatisfacción ingenuos. En conclusión, concluyo con esto. Ustedes quizá leyeron, seguro que sí, y si no los invito a leer La escritura o la vida de Jorge Semprún. Recordarán que allí, un clásico de los estudios de memoria, pero en ese clásico de los estudios de memoria, Jorge Semprún, en los primeros 3 capítulos, está contando de manera fragmentaria su encuentro, en realidad ser testigo de la disolución corporal y abyecta de Maurice Halbach. Y se demora y se preocupa e intenta trasladarnos a través de su lenguaje siempre insuficiente esa disolución corporal de Halbach. No su muerte, sino su abyecta disolución, como un cuerpo que se hace líquido, que se va con su propia vergüenza y ante la imposibilidad de pervivir. Pero cuando nosotros, estudiosos de la memoria, iniciamos nuestros estudios y trabajamos estos asuntos, claro que conocemos quién es Maurice Halbach. Es el primero que citamos. Debe ser el autor más citado en los estudios de memoria en el mundo entero, muy posiblemente. Sí, seguramente. Hay 2 maneras, nos sirva esto como imagen, de aproximarnos entonces a los estudios de memoria. Una manera exclusivamente discursiva, que se queda en Maurice Halbach y sus grandes aportes académicos, y otra
donde nos aproximamos a su cuerpo, licuándose en el campo de concentración ante los ojos atónitos, imperfectos e impotentes de su alumno Jorge Semprún, deshaciéndose en la vergüenza de su propio cuerpo lleno de diarrea, oscureciéndose y apagándose. ¿Quién sabe? Yo he contado esto muchas veces, por eso sé que suele no saberse. Nadie sabe cómo murió Maurice Halbach. Sin embargo, ahí está en todos nuestros pies de páginas. El cuerpo es nuestro último espacio de resistencia frente a todas las maquinarias y tecnologías del poder, de izquierda conservadora, de derecha conservadora y del tiempo X que sea. Y la memoria deberíamos intentar anclarla más en la resistencia, y la resistencia pues debería partir en principio de intentar que los cuerpos pervivan un poco más en frente de proyectos tan violentos. Ahí lo dejo por ahora. Gracias.